La licenciada Ariadna Bodró me escribe esta mañana y me dice pues que le preocupaba la cobertura que estábamos haciendo y tocó una fibra en mí porque yo he hablado abiertamente de mi adicción y de mi problema, en mi caso, ¿verdad? Con los carbohidratos, la comida, etcétera. Y he planteado que aquellas personas que padecen de esto a través de otro tipo de adicción, otro tipo de sustancia que básicamente activa las mismas áreas del cerebro, pues igualmente debemos tener compasión porque es una adicción y es una enfermedad. Sin embargo, yo publiqué, al igual que el resto de los medios, la foto de Severo Colbert Toro, el hijo de Severo Colbert Ramírez, el látigo, donde lo arrestaron yendo a un lugar a buscar cocaína. Y todos le decimos eso Capier. Y me sentí mal cuando me escribiste, porque no lo vi así. No lo publiqué igual que todo el mundo. Y tu escrito me hizo sentir mal. No porque lo hayas hecho de mala fe, sino por el contrario, porque me hizo sentir como que diablo, es verdad. Yo que me paso hablando del problema de la adicción, de repente viene alguien y lo que hago es que lo pongo en evidencia. Y ayer la Comay dijo en un segmento que yo estoy engordando otra vez y o sea, como que me chocó. Yo me quedé como que, manos, de verdad, o sea, yo estoy tratando de hacer dieta, ejercicio todos los días y de verdad se van a seguir burlando de mi obesidad a pesar de todo lo que he hecho para tratar de salir de ese problema de obesidad. Yo sigo tomando medicamentos, sigo usando Zepbound para no volver a engordar. Y dije, mano, quizás Ariadna me puede educar de cómo tocar este tema, porque yo no sé. O sea, cómo uno toca este tema sin ser cruel y a la misma vez dando el ejemplo a otras personas. Mira, es que esto es una adicción. Y a la misma vez, pues, incluso lo pensé como en mi amigo Rodney, ¿no? Cuando se publica la foto de él, el video de él en el cine. Y cuando se publica, pues siempre es como que, mira, no hagas esto, no caigas en la tentación de probar esto porque puede ser que termines como Rodney. Y yo pienso que somos bien hipócritas en Puerto Rico porque la cantidad de personas que utilizan la cocaína en Puerto Rico recreacionalmente es un montón de gente. Y ya hemos visto lo que pasó en Arecibo, donde personas, sin saber que esa cocaína estaba contaminada con fentanilo, lo que ha pasado, ¿no? El caso de algunos que eran personas que sí estaban adictos en la calle, otros que eran usuarios recreacionales, que era como, pues, gente que cuando janguea se da unos palitos y se fuma un gare, pues, en este caso, pues, murieron sin pensar jamás que iban a usar este tipo de sustancia, fentanilo en ese caso. Y te quiero escuchar. Quiero que me eduques y que eduques al país, que nos eduques como medios de cómo tocar este tema. Mira, primero, Josué, gracias por el espacio. La realidad es que yo no puedo educar a nadie y yo creo que quizás partir de ahí, ¿no? El tema de la droga, el tema de la adicción, del uso problemático de sustancias es sin duda un tema que tiene que ver con salud, que tiene que ver con salud pública. Y quizás con mi sombrero de abogada siempre va a ser insuficiente atender el tema de la adicción, pero sí desde la parte más humana. Cuando ¿verdad? Hablamos del tema de la droga y existen todas estas hipocresías que tú mencionas, se nos olvida esa fibra más humana que nos dice estadísticamente, se dice que el aumento del consumo de sustancias, de opioides nada más, para que la gente tenga idea, la heroína que se capea en el punto, la heroína a la cual se le pone fentanilo, que se le pone anestesia de caballo, estamos hablando de que ha tenido un aumento de un 25% en los últimos 5 años. Cuando miramos otros datos, porque hay gente que solamente ve los datos y los datos son importantes, pero no narran la historia humana, estamos hablando de que cerca del 80% de los delitos que se cometen tienen de una manera u otra que ver con el uso de sustancias. Pero quizás esa parte más humana, donde en muchas de nuestras casas, en muchas de nuestras familias, tenemos la historia cercana de una persona con uso problemático de sustancias, de una persona adicto o adicta. Yo sé que hay compañeros que no les dicen así, lo digo para simplificar, que tiene la enfermedad de la adicción, que están sufriendo y que saben que la adicción se lleva todo. Tiene unas consecuencias legales, que, ¿verdad? Desde mi sombrero de abogada son las que puedo atender. Tiene unas consecuencias legales, pero hay unas consecuencias sociales y humanas que se basan, un poco como te dicen a ti, en que
Josué, pues se supone que tú controles tu peso, se supone que tú no engordes, se supone que tú no comes así. Esta visión de la moral, de la fuerza de voluntad, de que la gente que va y se mete drogas es porque son débiles o es porque son depravados, igual que se piensa en el caso de los alcohólicos, en vez de verlo como una enfermedad. Cuando tú posteas la foto, igual que la postearon otros compañeros y compañeras de medio, a mí el morbo se me da en pensar en esas fotos que se compartieron de Kohlberg antes y Kohlberg ahora, porque la adicción es una enfermedad. ¿Y cómo hubiese sido si cogemos a personas muy amadas del espacio artístico público que han tenido, por ejemplo, cáncer, y yo poner la foto de una, por ejemplo, pienso en una Piti Gándara, pienso en una Keila, y poner esas fotos de esas personas después de que el cáncer ya ha sido catastrófico sobre ellas y poner la foto antes? Y sería impensable. Pero en el Sí, es caso que de no los lo vemos, adictos, en el caso del cáncer lo vemos como una enfermedad, en el caso de la adicción no. no lo vemos así porque todavía pensamos en que las cualidades morales de la persona son tan y tan fuertes que tú podrías decidir no seguir metiéndote, no seguir bebiendo, no seguir comiendo compulsivamente como las personas que tienen la enfermedad. Y mientras sigamos viendo el problema de la adicción como un problema del adicto, seguimos apostando a políticas de mano dura, seguimos apostando a encarcelar, seguimos haciendo como hizo la Cámara en noviembre del año pasado, que no le dio paso a una medida que buscaba eliminar que una persona con posesión simple de marihuana no le dañara los antecedentes penales, que a la vez le daña la oportunidad de trabajar, la oportunidad de estudiar, y lo mete entonces en el ciclo de la droga de verdad. Y mientras sigamos viendo que el problema es el adicto, mientras sigamos compartiendo esas fotos sin realmente una propuesta, sigue pasando lo que está pasando en estos días. Adictos que mueren por fentanilo, por droga alterada, es un tema que no se puede tocar, es un tema que no se puede hablar, ¿verdad? De cómo se mitigan esos daños, y se mantiene el ciclo vicioso y seguimos criminalizando. Y las propuestas electorales sobre este tema dan pena, porque ninguna le mete mano al problema de la adicción de verdad. Son como temas cosméticos. Nombrar un consejo asesor de opioides, dice Jennifer González. Johnny Méndez dijo cuando el proyecto lo pararon en la Cámara el año pasado, decía, eso está chévere, pero creemos en los valores de la familia. ¿Qué tienen que ver los valores de la familia con que una persona tenga una enfermedad? A una persona no le da cáncer porque es una mala persona, pues una persona no es adicta porque es una mala persona. Y si Y en desde el la caso de ley... Johnny Méndez, que tiene la adicción de la comida también, pues presumo, es que, de nuevo, no hacemos esa conexión, no lo vemos igual. Y por eso te pedí que me educaras, ¿no? No pretendiendo que me digas que eres educador en el tema, porque sé que además de eso sí me puedes educar porque conoces el dolor del proceso que ha pasado tanta gente. Y yo me he tratado de sensibilizar sobre el tema un poco más porque, y de hecho, cuando pasó mi controversia con Molusco y Chente, que, ¿verdad? Que decían que Chente estaba fomentando el uso de drogas, y pasó que, ¿verdad? En todo TikTok que estuvieron toda esta guerra donde decían que yo estaba fomentando el uso de drogas. Me pareció chocante porque es obvio que yo no, en mi vida nunca he probado la droga, nunca he probado nada de, ¿verdad? De las drogas ilegales. De hecho, trato de evitar incluso las legales, medicamentos, etcétera, hasta que llegó un punto en mi vida que a los 39 años dije, mira, en verdad, tengo un problema serio de obesidad, no logro resolver este problema, así que voy a ponerme, en este caso fue Ozempic, después de eso fue Mounjaro, después de eso fue Zepbound, usé Wegovy, o sea, he usado todas. Y he visto cómo esta herramienta a mí me ayudó de forma dramática, pero no necesariamente en la sociedad se ve. De hecho, mucha gente se ha burlado de mi proceso y me dicen que yo pues, busqué el proceso fácil. Presumo yo que a las personas que tienen adicción, cuando yo vi hoy a Severo, eh, dije, diablo, o sea, yo no pensé en lo que tú me estás enseñando, o sea, yo no lo vi, o sea, no vi, ni por mi mente pasó, esta persona tiene una condición y yo en vez de burlarme y de darle contra el piso, debería concienciar al público sobre eso. Sí, mira, una de las cosas, por lo menos para mí, más importantes es la cuestión de no diagnosticar. Yo no puedo diagnosticar quién es un alcohólico, quién es un adicto, quién tiene uso problemático de sustancias, pero sí podemos hacer una evaluación de la manera en que lo tratamos. Imagínate, ¿verdad? Que en el caso tú eres una persona que te identificas como alguien que tiene un problema de adicción a la comida, imagínate que tu droga de preferencia es ilegal. Y no solamente que es ilegal, sino que permite que te arresten. Y no solamente que te arresten, sino que ese arresto se vuelve público. Y no solamente que el arresto se vuelve público, sino que tienes que desembolsar dinero para no irte a la cárcel, para pagar una fianza, y que si no puedes pagar la fianza, entonces te criminalizan, te castigan por tu droga, que te van a procesar y que cuando te procesen te van a dar dos alternativas. O aceptas rehabilitarte, como si eso fuera algo que se le puede meter a la fuerza a una persona, ¿verdad? Con cualquier enfermedad.
o te vas preso porque yo te voy a castigar por la enfermedad que tú tienes. Y me parece, ¿verdad?, que al filo de estas plataformas electorales, esto es un tema que no se está tocando. De hecho, todavía muchas plataformas lo atienden como un tema de seguridad, cuando debe ser un tema de salud pública, porque Puerto Rico es una sociedad adicta. Es una sociedad con un uso problemático de sustancias. Y no me estoy refiriendo aquí a la comida, me estoy Sí, refiriendo en sí, sí. términos bien concretos a alcohol y droga. Y la pregunta es cómo lo vamos a atender. ¿Cómo lo vamos a atender para la gente que no tiene acceso a residenciales públicos porque tiene un historial de uso de sustancias? ¿Cómo lo vamos a atender cuando no reconocemos que esto es una enfermedad para efectos de esos antecedentes penales que le impiden a alguien entrar a la universidad o entrar a oportunidades de empleo? Y me parece que no hablar, por ejemplo, de estrategias de mitigación de consumo. El adicto va a seguir metiéndose droga. ¿Queremos que no se meta? Pues claro que queremos que no se meta, pero se va a seguir metiendo droga. Esa es la realidad. Esa no es la realidad porque lo dice Ariadna. Esa es la realidad que vive la señora que tiene a su hijo en sus 30 y pico de años en su casa y que lo tiene en la casa y lo trata de cuidar y lo trata de darle todo el amor y sabe que a pesar de todo el amor y quizás el tratamiento que consigue sea de calidad o no, ese hijo va a volver a consumir porque esa es la naturaleza de la enfermedad. Y la pregunta es, ¿cómo entonces nos vamos a acercar a la recuperación de esos adictos? Que sí es posible. Y la criminalización no es el camino. Haciendo estas campañas de vergüenza no es el camino. Porque estas campañas, como lo que están haciendo hoy con Colbert, lo que hace es que la señora se esconde con su enfermedad, esconden al adicto, ¿verdad? No lo van a tirar a la calle. Algunas familias no tienen otra opción, pero no lo van a tirar a la calle y van a sufrir el peso de esa enfermedad. Y me parece, Josué, que hay mucha hipocresía y que en el tema de la adicción literalmente se nos van muchos temas de país. ¿Cómo tratamos a los residenciales públicos? ¿Qué significan las políticas de mano dura? ¿Qué significa decir que una familia no tiene valores porque hay una persona con una enfermedad como la adicción en su casa? ¿Qué significa eso para el que está escuchando? Y no poder atender una Y, conversación que es importante, que es la descriminalización. y por si acaso no es mi opinión, pero hay personas que lo ven así. Eh, es, no es darle manos blanda y por tanto darle un paz. O sea, o sea, de nuevo, esta no es mi opinión. Es que mucha gente yo he visto que dicen eso. Es que lo que pasa es que ahora tenemos que pasarle la mano a todo. Y hasta decir benditos, o sea, no, pues hay que ser fuerte contra personas para que no hagan ese tipo de conducta. ¿Cómo tú contestas eso? ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que lo que se conoce, ¿verdad? Y se habla de la narcocultura, esa cultura que tiene que ver con el narcotráfico y que tiene que ver con un sistema de economía informal, que tiene que ver con explotación, que tienen que ver con casos de violencia, no tiene nada que ver con el adicto. Yo pienso que se le puede hacer frente al sistema, por ejemplo, lo que es el trasiego de armas, lo que es el trasiego de droga, sin tener que poner el foco al adicto, pero sin embargo todavía seguimos viendo, ¿verdad?, estos operativos donde de momento arrestan a una persona y como el caso de esta persona hoy, nos dicen tenía, si no me equivoco, tenía una bolsa de cocaína y $21. Y ese es el hallazgo de la policía, $21. O sea, se movilizó la gente para encontrar $21 en el bolsillo de este adicto. Me parece que las cosas no son incompatibles, me parece que hay una conversación de valores que es muy hipócrita, que sigue siendo ciega y que tiene unas repercusiones legales bien particulares. De hecho, una de las propuestas de Kamala es devolver o darle más dientes a esto que Biden intentó hacer en su momento, que era un indulto a personas que estaban teniendo convicciones por posesión de marihuana. Es una de las propuestas precisamente porque las cárceles se llenan de este tipo de delitos y que realmente no atienden ninguna raíz del problema que tiene que ver, ¿verdad?, con la adicción, Josué. ¿Cómo te sentiste cuando lo viste en la mañana? ¿Qué pensaste? Me dio mucho coraje contigo, pero a mí me Conmigo, da pero mucho si no fui coraje yo. contigo todos los días, sí, pero me salió el tuyo. Ah, Pero eso es una sensación recurrente. Mira, que yo he hecho para es, merecerme ese comentario. se Que, convierte en un pretexto. Me parece las noticias y la manera en que le presentamos las noticias o que ustedes le presentan las noticias al pueblo no es accidental. Ahí, por así decirlo, ¿verdad? Son como cuentas de un collar de camándula. Y pues ayer, por ejemplo, se estaba hablando de el fentanilo en la droga y cómo murió un grupo de personas utilizando sustancias en el sur. Y entonces al otro día la noticia de Colbert. Y de momento parecía que ayer íbamos a estar teniendo una conversación sobre mitigación de daño. Por ejemplo, recientemente yo soy parte del Concilio Multisectorial contra el Sinhogarismo, que es una iniciativa gubernamental, que hay varias agencias y organizaciones sin fines de lucro.
Y ahí una de las cosas que estaba haciendo el departamento de familia que me llamó la atención era pasando los strips, unas franjitas que se utilizan para probar si la droga tiene o no tiene fentanilo. Estaban repartiendo Narcan, que a mí eso me sorprendió un montón, que es para mitigar a una persona con una sobredosis. Y me parecía que la Para conversación revivirlo en la iba práctica, ¿no? Porque en la práctica se para lo revive. revivirlo en la práctica, pero de momento la conversación cambió durante el día de hoy. Yo te agradezco este espacio, porque yo creo que tú has sido muy valiente hablando sobre la adicción. Nadie te puede lapidar con tus propias piedras, ¿verdad? Y yo creo que eso es una certeza que tú has tenido en tu proceso, pero también de ver ese proceso de ridiculización del adicto. Y nosotros hemos normalizado eso. Lo vimos con Domingo Quiñones, lo vemos con Manny Manuel, y parece que esto está bien lejos de nosotros. Pero se nos olvida que la gente que ve la noticia en su casa, que el que lee el post tiene en su casa posiblemente o conoce a alguien que tiene la enfermedad. Así que gracias por seguir visibilizando. Yo siempre promociono el trabajo de intercambios PR del doctor Rafito Ruella, que están haciendo un trabajo hermoso de reducción de daño. Hay un proyecto también que se llama Hermanos de la Calle, también en el Paseo Gautier en Cagua, que van desde repartir Subuxona, Narcan, las mismas pruebas de fentanilo, pero también orientar sobre el tema de adicción, enfermedad, uso problemático de sustancias. Arena, he escuchado, y esto me llegó de repente ¿verdad? Y esto no me consta que esté pasando, quería saber tú si es algo que te he escuchado, de que después de que ha habido estos casos de fentanilo, pues ha habido madres y padres que van al punto para ellos ir con la prueba y asegurarse de que lo que le den a sus hijos, o sea, ellos mismos, porque saben que su hijo no va a hacerle el chequeo. ¿Eso te ha llegado esa información? Esa es mi información. La realidad es que la adicción es una enfermedad que no solamente... Dame un segundo, bueno, todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Hay unas pruebas, que lo mencionaste, unos strips, que cogen la droga, la pasan, ¿verdad? Y, ¿verdad? Buscan saber si tiene silaxina, que es la anestesia de caballo, y también el fentanilo. Y si dan positivo, pues obviamente pues no se la das a tus hijos. Entonces, pues es la forma de asegurarte de que tu hijo no se vaya a morir de una sobredosis. ¿Verdad? Y quizás a alguien le chocó eso de que no es que no se la das a tus hijos, no es que tú fuiste y compraste droga en particular para, ¿verdad? Para tus hijos, pero... pero si tienes un hijo adicto, pues... Pero hay muchos, ¿verdad? La adicción es una enfermedad que, a diferencia del cáncer que le da a la persona, enferma a todas las personas a su alrededor, ¿verdad? El adicto roba, el adicto... ¿verdad? Puede llegar a tener distintas instancias de violencia como parte de la expresión de su enfermedad, ¿verdad? Y una de las cosas, pues, es que la familia se vuelve parte, ¿verdad? De ese ecosistema de la adicción, y muchas más, nosotros tenemos casos, ¿verdad? De madres que son las que van al punto para que el muchacho pues no se tenga que exponer, y esto es terrible lo que estoy diciendo, pero esto es una realidad de país que tenemos que enfrentar y que esto pasa. Mamás que les pagan a los hijos el taxi para que el taxi los recoja para ir a capear, y entonces que por lo menos sepa que el muchacho viene y va, porque reconocen esa naturaleza de la enfermedad. Los papás que vienen o la abuela que le da el dinero para que él no tenga que irse a robar a la calle, y entre las cosas, ¿verdad? Esta preocupación de momento donde yo puedo conseguir, o de señoras, donde se consigue droga limpia. Y esto es una cosa, ¿verdad? Quizá hay gente que dice, pues eso lo está mal acostumbrando, le permite la adicción, pero hermano, está la realidad de familias que están en una condición de dolor bien brutal. Arena, nosotros no, esto me llegó de un abogado criminalista, que supuestamente cuando no sé si es una leyenda urbana o es real, de que se estaba viendo también de que cuando el muchacho tiene ya mucha deuda con el punto, pues se la mezclan con fentanilo para que se vaya en el viaje. ¿Has escuchado hablar de eso? Porque yo he escuchado, es la segunda vez que alguien me dice eso, y honestamente es que yo no veo por qué el punto va a querer matar a su cliente. ¿Me entiendes? O sea, no sé si es esto que está pasando. El punto no se queda sin cliente. Y en ese sentido... Pero es que si te están matando a tus clientes, pues te va a quedar sin cliente en algún momento. No, el problema de la adicción es exponencial. Yo no creo que el punto se quede sin clientes. No me consta que eso es así. Si la droga se adultera, como se ha adulterado históricamente la droga, ¿verdad? Esto es una pregunta para un salubrista. Pero... No, quería saber como abogada, ¿no? Porque si esto es algo que está pasando o que te llegue esa información, porque sé que tú trabajas con mucha gente ¿verdad? Solo el tema legal, sino también... pensé que iba a decir de la industria. No. De la vivienda. Sí, sí. O sea, y la gente se queda sin vivienda, muchos de ellos, sí. Algunos de los son casos de personas que tienen adicciones. Sí, la realidad es que no tengo información sobre eso, pero sí, Jay, quería decirte que una pregunta que nos han hecho en estos últimos días y que siempre se repite es si las personas con uso problemático de sustancias están protegidas por la ley
que protege a personas con enfermedades como es la ADA. Y la realidad es que si están en tratamiento están protegidas, y esto es importante para personas que estén enfrentando procesos de desahucios, por ejemplo en vivienda pública, en sección 8, problemas, ¿verdad?, de discrimen por ser adictas. Si esas personas están en tratamiento, están protegidas por la ley federal, quería decirlo, pero que si no están en tratamiento y están consumiendo, lamentablemente, ¿verdad?, no van a tener la misma protección.